Señores, ya tenemos nuestro invitado de este lunes, Día del Trabajador. Sobre todo vamos a hablar temas interesantes a nivel político, social, tantas cosas que están pasando en el país que de verdad uno no deja de impresionarse. Pero con él vamos a tratar interesantes temas. Él es Fernando Peña, politólogo y sociólogo, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Muy buenos días. Feliz Día del Trabajador. ¿Sabes qué? No prefiero normalmente que digamos así. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hoy es un día de conmemoración y lo han convertido el negocio y la empresa en un día justamente de negocio y de fiestas para borrar la memoria histórica. Hoy es un día que se conmemora uno de los hechos que sacudieron al mundo de tal manera de que hoy es 1 de mayo. Pero nadie habla de la masacre de los trabajadores de Chicago. Sí. Nadie habla de lo que pasó también con las mujeres de Chicago y de Estados Unidos en sentido general, a partir de lo cual, que era la lucha de la clase trabajadora, se entregó al mundo una celebración y una conquista. 8 horas de trabajo. La conquista de 8 horas de trabajo está asociada a eso, incluso a la capacidad de fabulación y de orquestación del crimen desde el poder. Cuando una bomba mató a un grupo de trabajadores y acusándolo se produjo un movimiento que durante días sacudió las entrañas del poder empresarial norteamericano y del poder político norteamericano en Chicago. La empresa se llama Mark Corwick. Sí, y ahí murieron un grupo de trabajadores cuyos nombres el tiempo va metiendo en la condición del olvido. Y entonces ahí se conmemora esa masacre y se celebra el triunfo de las 8 horas de trabajo como tiempo de la jornada. 8. O sea, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas con la familia. Con la familia. Ese fenómeno se pierde a través del tiempo y las generaciones actuales no son educadas en el sentido. Entonces es como si fuera una fiesta. Entonces te felicitan por el día de hoy para que sencillamente olvides no solo lo que aconteció, sino para que no se pueda educar a la gente, recuperar la memoria e insistir en que nada nos los han dado de gratis. Y mucho menos a las clases trabajadoras que afortunadamente son las que producen la riqueza y desgraciadamente son las que no la disfrutan. Entonces, hoy es un día en que se conmemora a los mártires de Chicago y se celebra la jornada de 8 horas en el camino de luchar porque haya menos posibilidad, menos obligación de dedicar tiempo a la entrega de la energía humana para producir una riqueza que no se disfruta, pero donde produciendo riqueza en base a tecnología se pueda tener un espacio de ocio mucho mayor para dedicarlo a la vida. Sí. Precisamente, Fernando, nos da una gran alegría tenerte aquí. Un hombre que no necesita presentación porque lo hemos visto trabajando toda su vida en la defensa de los derechos humanos, los barrios, la educación popular, presente en todas las luchas reivindicativas importantes en el país. Pero uno se dice, ya cuando tú haces así un chequeo por los medios, que era poco, Fernando. O sea, los que no se murieron, muchos izquierdistas que aprendieron a comer con la derecha, otros ya no están en eso, y muchos hicieron su propia revolución. Entonces, lo que tú dices, hay toda una campaña de distracción en este mundo de la posverdad. Entonces, distraer, envolverlo todo. ¿Cuál tú piensas que hoy serían los mecanismos o los métodos que tendríamos que hacer o renovar para uno poder hacer campañas educativas para que esta memoria histórica no se pierda y que la gente en vez de estar metido en sus celulares, perdiendo el tiempo, se están dedicando entre 8 a 12 horas diarias en los estudios que se han hecho, solo en los celulares la gente? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, miren, yo pienso que hablaste de posverdad en tiempo de fake news, en momentos en que se reafirma que una mentira puede parecer verdad, pero nunca deja de ser lo que es, una mentira. El gran problema es la capacidad de manipulación de conciencia que el uso de antes siempre hablábamos de los más media, ahora hablamos de las TIC. Los recursos de la tecnología se ponen al servicio de la maldad.
un celular no es malo. Los medios electrónicos no son malos, son el producto del crecimiento de las capacidades humanas, de la eficiencia humana para abordar la realidad y para tratar de ponerla al servicio de algo. El gran problema es el carácter de nuestras instituciones y de nuestra sociedad, y tú lo sabes, porque aprendimos probablemente junto a conocer esas cosas, ¿no? Allá en la zona norte, en la región norte, en el país, en el sur, donde quiera, ¿no? El gran problema está en que hoy esos recursos y esas capacidades se usan en función del mal. Y eso está relacionado y en relación directa con la forma en que se ha estructurado la sociedad y el tipo de poder que se ha construido y quién lo tiene en las manos. Es el carácter de la sociedad lo que da eso. Es el tipo de dominación, de realidad de injusticia, de ordenamiento social que se ha tenido y que han llevado y que han gestionado los líderes, el liderazgo que ha sido responsable efectivamente de lo que pasa. Yo casi siento alguna frustración, algún dolor en la manera incluso de la interrogante, porque como que no me cuadra el ver la sociedad a partir de las frustraciones, es de la esperanza, es del color que ustedes tienen de fondo, que hay que verlo, ¿no? De ese color que permite un examen objetivo de lo que pasa, y aunque uno vea con dolor los sufrimientos, con la esperanza uno lo que tiene que llenarse de alegría de que efectivamente es posible cambiar esto, y los acontecimientos actuales demuestran aquí y en el mundo que otro mundo es posible. Esto se puede cambiar y se va a cambiar. El sentido de la historia no se puede perder y no puede renunciarse a él. El gran problema está en que la vida tiene recodos, tiene vueltas. No todos los cambios son hacia adelante. Hay reversas. Claro. Incluso en este país. Acabamos de vivir una. Y los que nos plantearon cosas que deben preocuparnos se encargan de tratar de que la olvidemos. Incluso las recientes. No las de largo plazo, hacia atrás, no las de la historia, sino lo que está pasando actualmente. Yo creo que no. Creo que hay que verla con esperanza. Aquí hay una oportunidad de oro. En este país hay un vacío de liderazgo, una crisis del liderazgo. Hay una crisis del sistema político y de las instituciones, y hay una crisis concreta desde el punto de vista económico-social, por encima de cómo nos lo vendan quienes son capaces de manejar de 90 más o menos de cada 100 informaciones que salen aquí y en el mundo, de los que son capaces de manipular la conciencia colectiva y crear dos realidades. Aquí hay una realidad concreta que padece la gente, que vivimos la gente, que vivimos nosotros cuatro, nosotros y nosotras también, hombres y mujeres, que vivimos una realidad que no podemos describir al margen de aceptarla como expresión de una crisis que nos devora. Ahora, hay otra realidad, esas que dicen que es la que existe, porque nos quieren convencer. Y aquí hay dos gobiernos, como yo digo, dos gobiernos, uno para nosotros y uno para ellos. Sí, pero sí, así es, pero una cosa muy efectiva, hay una realidad que padecemos y otras que nos quieren hacer aparentar que vivimos. Aquí hay una realidad telegénica en medio, en el marco no de la virtualidad, yo voy a decirlo como a partir de lo que fueron los estudios desarrollados en medios de comunicación y sobre medios de comunicación en la experiencia brasileña. Aquí hay una realidad telegénica, una realidad virtual, una realidad aparente, una realidad en la radio, la televisión y en los medios, que es la que lleva justamente a querer convencernos a nosotros mismos, y usan precisamente los medios de comunicación de masas de cualquier tipo, ya no solo radio, televisión y periódicos, sino los medios electrónicos para eso. Las redes. Las redes. Usan esto para convencernos de que la realidad no existe, que lo que existe es la percepción. Y sobre ello han desarrollado estudios, escrito una montaña de papeles y de estudios y de información para convencernos de que la realidad no existe, sino la percepción que tenemos de ella. No existe mi hambre, lo que existe es si yo creo que tengo hambre. Entonces, esa realidad es la que nosotros tenemos que presentar con objetividad en la conciencia colectiva, para haciendo educación popular, haciendo el contacto con la gente, construyendo información a partir de la verdad y no de fake news y de la mentira, explicarle a la gente que lo que pasa, está pasando lo mismo que antes. Este gobierno surgió negando radicalmente al PLD,
negando radicalmente 20 años de robo, de estafa y de depredación de lo público y de la naturaleza y de la vida humana. Subió diciendo todo eso. Recuerdo el discurso del presidente Luis Abinader cuando prácticamente estaba admitiendo o diciendo yo gané. Ortega y Gasset, esquina 27 de febrero, donde estuvo la rotonda de Pepín Corripio. Ahí, donde estaba el pelotero, sí. ¿De acuerdo? Y ya no es rotonda, ya eso se olvidó, nadie se acuerda de eso, es una esquina cualquiera, esa es una T cualquiera, o casi T. En esa esquina el presidente de la República hablaba, no se atrevía a decir totalmente soy el presidente, pero lo dijo. Y la gente abajo decía solamente una consigna, los queremos presos. Hoy, en la práctica, ocurren dos cosas. El gobierno de Luis Abinader abandona la presión efectiva por hacer crecer en la conciencia nacional, en las instituciones nacionales, la necesidad de cerrar el capítulo de impunidad en nuestra historia, y se presta y se rinde ante una nueva impunidad, abandonando el esfuerzo que desde la calle todavía presiona a que hayan juezas o entidades de justicia como la que simboliza la presencia de Miriam Germán haciendo un esfuerzo sin el soporte, sin la presión y sin el favor efectivo de un gobierno que debería estar dedicado no solo a no dar el mal ejemplo y a repetir los mismos actos de corrupción como los ha repetido el propio gobierno actual, porque desde el principio, desde muy principio, ellos mismos que empezaron a castigar a alguna de su gente para aparentar el simbolismo, sin embargo, a los chiquitos. A los chiquitos. Mientras tanto, quien fue el jefe de campaña, el primer ministro de este gobierno durante todo el primer periodo, salió como si hubiera renunciado cuando el pueblo y la presión política y moral lo sacó del Palacio Nacional precisamente por actos de corrupción igualito que lo que está sacudiendo este país ahora. O lo que pasó con Macarrulla no es exactamente lo que pasa ahora con Portes. Portes, a mí me ha tocado hace algunos años. Abinader tiene 2 años a tener en el gobierno. 3, va a tener 3. En agosto. Sí. Cuando, antes de él ser presidente, antes de su última campaña electoral, era yo y otros de los que denunciábamos a GB Group, ese grupo haitiano. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en Gonaïves, en Haití? Cuando un grupo incluso de dominicanos, de haitianos en combinación con militares dominicanos y con grupos económicos dominicanos hizo una supuesta invasión a Haití. Y terminó eso expresándose en lo que fue las llamadas batallas de Gonaïves, donde grupos de narcotraficantes se enfrentaron y se empezó a crear, no se soñaba hablar de bandas en Haití todavía a esos niveles, a los niveles actuales. Y esos grupos que fueron ahí, todo el mundo recuerda el nombre de Guy Alexander. Claro. No, Guy Alexander no, este que fue jefe de policía en Haití, discúlpenme Guy Alexander, en la tierra o en el cielo, como dicen algunos, pero no recuerdo, ahora me vuelve el nombre de este militar haitiano, jefe de policía haitiano, que en Gonaïves encabezaba grupos de narcotraficantes. ¿Con quiénes tenía vínculo? Precisamente con ese grupo, que no es que tuvo problema en Canadá, porque Canadá ahora lo sanciona. Lo sanciona por financiar bandas, por meter armas en Haití, etcétera, que es el principal grupo haitiano. ¿Cómo es posible? Yo estoy hablando hace más de 4 años de las denuncias, que tuvo problemas en Miami, problemas judiciales y legales en Miami, pero le sirve a la lógica de los Estados Unidos eventualmente, porque los narcotraficantes, algunos son enfrentados aparentemente por justicia y poderes norteamericanos, otros no. Ustedes se acuerdan, tal vez más que yo, de Oliver North y los contras de Nicaragua, en base al dinero de la droga, etcétera. Ustedes saben del papel de la DEA en el manejo de la droga en Colombia. ¿Quién controla los almacenes donde se lleva la droga decomisada? ¿Quién compra hoja de coca en Colombia? ¿Quién compra hoja de coca para la industria farmacéutica? ¿Dónde se almacena y se guarda eso que va para la industria? Porque la hoja de coca sirve para hacer medicamentos, claro. Es más, si usted se va un poco a la historia, sabe que el sabor de la Coca-Cola sale de la coca.
Sí. Eso está ahí. Sí. Pero no lo dicen ahí, nunca se lo han puesto. ¿Sabe cómo le ponían en la Coca-Cola cuando le ponían los ingredientes? Productos vegetales. Sí. Pero ellos son los dueños del negocio y además son el principal mercado de la droga. Y hago la referencia no es para desviarme, es para decir que esos poderes, tipo el de Bijú, digo, ¿no? GB Group, ¿ah? Cuyo principal responsable, el principal dueño, está siendo, ha sido enfrentado jurídica y legalmente en Estados Unidos y en Canadá, ha sido acusado y enfrentado por Canadá formalmente, precisamente por su papel en las bandas y la situación actual de Haití. Ese individuo tiene vínculos con poderosos grupos económicos de la República Dominicana. Y tiene tanto que fue el que compró la Texaco aquí. El dueño de la Texaco aquí en la República Dominicana es ese grupo. Pero ese grupo es justamente el que tiene los principales funcionarios de este gobierno ahora en el Ministerio de Energía y Minas, con funciones lo que tiene que ver con combustible, y ese grupo entonces pusieron aquí a Drácula a administrar el Banco de Sangre. Entonces, ese problema que está planteado aquí dice que aquí tenemos un país con una situación especial, independientemente de que nos los venda de otra manera. Y yo lamento que lo veamos con pesimismo, porque este pueblo ha aprendido a ver al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y por eso la presión y por eso los éxitos logrados en avanzar en cosas de la conciencia colectiva. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todavía la conciencia crítica, el esfuerzo alternativo a la porquería que nos han impuesto vivir, no tiene una articulación, y al tiempo que aquí hay una crisis económico-social, una crisis institucional y político-social y una crisis del liderazgo, hay también una conciencia que ha crecido en un pueblo que decree de eso. Nadie pensó que este país se iba a rebelar contra la impunidad hace 4 años. Y el 95%, 94% de la población no creía en la lucha por la corrupción y decían que el corrupto era el pueblo. En apenas 2 meses, entre noviembre y enero, aquí se generó un movimiento que terminó en la puerta del Palacio Nacional y arrancó, recogió todo el país y logró movilizar a millones de dominicanos, incluyendo, porque lo vi caminando al lado de nosotros, al propio presidente actual de la República. Así es. Y lo que hicieron fue capturar un sentimiento nacional y convertirlo en voto en el marco de la crisis de los partidos para buscarle una solución que pudo haber terminado no solo en el marco de la ingobernabilidad, sino en el marco de una crisis político-institucional que sacudiera el control. Marcha Verde? Sí. Que pero vemos que la mayoría de esas personas que estuvieron en Marcha Verde están hoy con el gobierno, entonces, ¿de qué manera son independientes ellos si tuvieron un objetivo? ¿Y cuántos como yo usted no ha visto en el gobierno? Miles, la mayoría. Que un funcionario y que una persona llegue al gobierno, sea pasado, es más, se venda, se entregue. Es normal, eso pasa siempre. No, sí, en la historia de la humanidad. Es por la lucha, porque era una lucha totalmente, supuestamente independiente, que no tenía que nada que ver con el gobierno. No, pero así era. Bueno, pero lo que llama la atención, con todo el respeto, es que la mayoría de esas personalidades, o los que encabezaban esas personalidades, hoy gozan puestos en Madrid, y aquí y en la ONU. Entonces la principal figura. ¿Y en qué entonces yo puedo creer? Porque si hablamos independiente, cuando después yo te veo en el gobierno, o sea, como que no... Yo creo que no estoy frente a 3 personas que no han pasado ni vivido esa experiencia y que probablemente, con nombre o sin nombre, estuvieron al lado del sentimiento del pueblo, claro, y no hicieron lo mismo. Entonces, pero hay mucha gente como yo. Yo fui responsable de la coordinación de la Comisión de Organización de Marcha Verde desde el principio, desde que se fundó, desde que surgió. Es más, se reunía en la oficina que yo coordino en la UAS todavía, en el Observatorio de Políticas Públicas. Todo el mundo lo sabe, eso es público. Ahí en la Facultad de Derecho, todo el mundo lo sabe. Y yo no creo que ninguno de los de la Comisión de Organización sean funcionarios del gobierno. Hay algunos compañeros que han tenido funciones de ese tipo, que políticamente dieron un salto porque son ciudadanos y tenían derecho a eso. Yo no asumo su conducta y su postura. Y como yo, decenas, cientos
El Estado no da, estos gobiernos no dan para meter en el gobierno puesto ni siquiera de última categoría a los miles de personas que constituyeron Marcha Verde. El pueblo dominicano fue Marcha Verde, es Marcha Verde, somos Marcha Verde. ¿Qué es lo que ocurre? Que la capacidad de simular y de inventar cosas y de manipular y convertir en realidad lo que no es, quiere aparentar que un movimiento de esa envergadura fue capaz de ser cooptado por el gobierno. Insisto, señor Fernando, y le pido disculpas porque hay pocos hombres como usted que se mantienen íntegro y con esa convicción, de verdad, me siento identificada porque a uno le duele el país y lo que estamos viendo. Pero cuando usted ve, y yo insisto, grandes figuras que llevaron un discurso que había que sacar, que la corrupción, entonces, después usted lo ve a ellos ocupando cargos desde el Estado. O sea, uno dice, pero ¿será fue que tal vez jugaron con el sentimiento de un pueblo en un momento o jugaron con la mentalidad para mostrar una cosa y al final en cuenta tenían otro objetivo? Y yo no soy la única que piensa así. Pero hay personas que tienen ese pensamiento. Lo conozco y además es uno de los temas que en lo personal a mí me preocupa como académico, claro, como investigador social, porque es un problema del manejo y el examen de la conducta colectiva. Vamos a tomar otro camino para decir lo mismo que tú. Por ejemplo, aquí hay un solo funcionario. Voy a hablar en el marco del lenguaje tradicional. Aquí hay una sola persona, vamos, un lenguaje neutro, una sola persona, que es la única persona que no es funcionaria del presidente de la República. Una sola. En términos simbólicos. Que el presidente firmó el decreto. Y cuando lo firmó, lo dijo de tal manera, fue el primero que firmó. Lo dijo de tal manera que decía, no soy yo que la está nombrando. Fue el pueblo del país movilizado que la nombró. Se llama Miriam Germán. La única. Después los otros eran de Macarrulla para allá, cualquiera, pocos del PRM incluso. Y los que eran pocos del PRM son abinaderistas, que han terminado efectivamente una parte importante a lo Andrés Porte, ese asistente directo particular del presidente de la República, vinculado con él en múltiples cosas, más allá de la función pública. Y lo estoy diciendo con toda responsabilidad, porque además no es la primera vez que lo digo. Esa funcionaria es una funcionaria de la calle. El presidente no la prefiere, es más, no la quisiera. Porque si alguien ahora necesita parar la impunidad, parar la presión a favor de la impunidad, detener el proceso de lucha contra la impunidad, es al presidente de la República. Pero ella nada más se ha enfocado en la pasada gestión. Y hay muchos casos de este gobierno que ellos no le han dado el seguimiento. Discúlpame, ni siquiera en la pasada gestión. Es parar eso, por una razón. Porque es que el punto al que han llegado los expedientes es un punto que toca, uno, a los dos partidos y a las 4 siglas de la corrupción histórica de este país. Porque ya llegó un punto en que esos expedientes tocan, y verás los próximos expedientes, incluyendo el de la visita sorpresa, incluyendo el que tiene que ver con energía. Cuando eso llegue ahora, que va a llegar inevitablemente, porque él no manipula ni decide eso, va a llegar a un punto en que toca los intereses de los grupos económicos. Por eso había que parar el expediente de Macarrulla y darle el curso que eso tuvo, porque eso llega a los grupos de poder y eso sacude entonces las entrañas del poder en la República Dominicana. Ese fenómeno, ese nombramiento te dice a ti de que el pueblo dominicano logró cosas. Nunca en la lucha contra la corrupción se había llegado al nivel que se ha llegado ahora. Es verdad que es difícil, por eso digo, este gobierno actúa como si le quitara presión al problema y le quisiera esquivar la responsabilidad que esto implica y deja solo, no solo el Ministerio Público, sino que no es capaz de avanzar para terminar de desmontar el entramado corrupto que para asegurar la impunidad había montado el PLDismo y particularmente Leonel Fernández. No te olvides que este gobierno, escogió en las elecciones pasadas un aliado y se alió con él formalmente
que ahora lo tiene de contrincante, escogió a Leonel como su contendor para dividir el PLD. Y para poder llegar al poder. Y por supuesto, no, pero no solo eso, sino que cuando él hizo eso, al interior del PRM, había un sector que tenía una relación con el otro sector del PRD, que es Hipólito Mejía. Entonces, el PRM en el 2020, una de sus banderas, ¿verdad?, de sus temas, era no la corrupción, era no a la impunidad, entre otras cosas. Sin embargo, hemos visto que para poder llegar al poder, ya sabe que siempre hay una unificación de los partidos, pero sin embargo recibieron el apoyo del doctor Leonel Fernández, que para ello viene de ese grupo, de ese grupo corrupto del PLD, bueno, ya en este caso Fuerza del Pueblo. Entonces como que uno dice, pero si lo señalan como corrupto, no a la corrupción, y reciben el apoyo del doctor Leonel Fernández, como, o sea, con todo respeto, no estoy diciendo eso, sino lo que ellos dijeron en ese tiempo, deja mucho que decir sobre lo que ellos realmente le conviene. Me vino a la memoria una vez, la primera manifestación que salimos del Lina hacia el Parque Independencia, la primera manifestación de Marcha Verde, se calculó que iban a ir 4.000 gente. Después en el equipo de organización dijimos, no, son como 8. Y fuimos subiendo y nos paramos en 25. Fueron más de 30.000 personas. Pues no las contamos nosotros, las contaron los del frente, ¿no? Cuando se dio esa manifestación había una persona vinculado al histórico reformismo de una provincia del Cibao que estaba ahí. Y gente de Bonao en concreto. Prepararon ahí, en el Lina, rápidamente un letrero. Y anduvieron con él un rato caminando, porque él estuvo en la manifestación. Y decía, cárcel para los corruptos, incluyendo los que están aquí. Así mismo decía el letrero. Eso está grabado, sí, y estaba en fotografía. Y lo pusieron al lado. Ni siquiera voy a referir el nombre por un problema de delicadeza. Pero ese tipo de cosas pasó en Marcha Verde. Sí, sí. Yo vi decenas y decenas de oficiales de la policía y la Fuerza Armada manifestándose. Yo vi a la gente de sectores de izquierda como de Guillermo Moreno, por ejemplo, en la manifestación de Santiago, sacar propaganda del partido, y la gente y nosotros diciendo eso no es correcto y quitársela. O decirle perdón, quitársela no, decirle que la retiraran. Eso pasó en todo el país. El liderazgo de los partidos tradicionales y de los de izquierda, de mi izquierda, tuvieron que entender que ese movimiento, que socialmente es un movimiento de izquierda, alternativo, cuestionante, incluso de naturaleza anticapitalista, aunque no tengan conciencia anticapitalista por el tipo de movimiento social que es, fue un movimiento que redujo y metió en disciplina a la dirección política tradicional, a la dirección política conocida y a la dirección política de izquierda y alternativa. A todos, porque ese movimiento fue el primer gran movimiento de la tiranía de Trujillo para acá, que como movimiento de masa se convirtió en movimiento político que cuestionó el tema del poder. Porque el que cuestiona la impunidad cuestiona un tema de poder, claro, porque la impunidad es un tema de poder. Entonces la conciencia colectiva avanzó, se creció y se acumularon factores que están presentes hoy, que son los que mantienen, míreme la cara, a una funcionaria como Miriam Germán en su puesto, sin que la prefieran, sin que la quieran, y con todos los grupos de poder planteando volarle la cabeza. Es más, con el entramado que todavía tiene el PLD en la justicia, sin poder maniobrar, por eso los procesos son más lentos. ¿Y si la quitan, seguirá siendo independiente? No, es que no es posible, que quien es independiente es ella. Nuestro sistema judicial es un sistema que usted lo aprieta por cualquier lado y vota pus todavía. Ese cambio necesita una presión mayor desde la sociedad para completarse. Ahora, lo que hacía aquí, se abrió un proceso contra la impunidad que ellos no han podido parar, lo han ralentizado, lo han llevado al paso, han logrado eso, pero no lo han podido parar y vienen más expedientes. Y cada vez que viene un expediente involucra a mucho mayor cantidad de gente, no solo de los PLDistas, sino de los leonelistas, y no solo de los leonelistas. ¿Y por qué ese griterío con el tema de Andino ahora? ¿Por qué? ¿A quién toca? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto hay que situarlo políticamente. ¿Qué es lo que a mí me parece hay que analizar ahora para ver la cosa con esperanza y demostrar que se puede y que se va a poder en este país? Mira, Fernando,
muchas interrogantes. Sin lugar a duda, tú, Fernando, eres de las pocas y honrosas excepciones que tiene esa Marcha Verde. Pero ¿qué ocurre? Se desvirtuó realmente cuando algunos de sus principales, que yo pienso que fueron infiltrados, realmente no pertenecían a la Marcha Verde, como son los casos que hemos señalado, el embajador de España, la ONU y otras más. Yo creo que fueron infiltrados realmente. No tenían el sentir y el objetivo de lo que era la Marcha Verde. Yo me pregunto, hoy, día 1 de mayo, con lo que ustedes lucharon, las reivindicaciones realmente que ustedes buscaban, lo que ustedes buscaban, que era justicia, cárcel a los corruptos, hoy día no está pasando eso. ¿Seguirá la Marcha Verde? ¿Volveremos a ver la Marcha Verde en la calle? Vas a volver a ver, no la Marcha Verde con otro color, ni colores nuevos o sin colores, pero vas a volver a ver a un pueblo movilizado en mayor medida, por una razón. Es un problema del sentido de la historia. No creo, como tú dices, que la mayoría de los dirigentes de Marcha Verde han terminado en gobierno. Es que aquí no hay puestos para eso. Algunos de ellos. Hay algunas hay figuras, claro, porque de eso se trata. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero entonces eso le quita la credibilidad a la Marcha Verde. No le quita credibilidad, claro. Porque cuando se pasa un hombre o una mujer de la derecha a la derecha sigue funcionando. Y cuando un hombre de la izquierda o del campo social es cooptado, comprado o sencillamente cambió de opinión, es así. Todos los pueblos son así, todos. Y la historia nuestra demuestra eso. Mira, hay que deslucir a la Trinitaria. ¿Cuántos fueron anexionistas de los que fundaron el Grupo de la Trinitaria? ¿Cuántos dejaron a Juan Pablo Duarte? ¿Cuántos abandonaron el proceso de lucha y de defensa de la independencia? ¿Cómo terminó este país generando los bolos y los coludos? Sí. Los bolos y los rabuces. ¿Cómo terminó entre los azules y los rojos? ¿Cómo se construyó desde la Trinitaria? Salieron de la Trinitaria los rojos y los azules. De la Trinitaria salieron en gran medida. Cuando uno ve eso, uno encontró proyectos libertarios que se vinculaban a eso, como el de Gregorio Luperón. Y en la historia lo hemos caminado. Y Camaño era hijo de un trujillista, de Fausto Camaño. Y el ideólogo de la guerra de Abril era hijo de Ludovino Fernández. Los dos principales, el líder de la ocasión que saltó a convertirse en el líder de la República más importante en 100 años, y el ideólogo todavía casi en el silencio, el coronel Rafael Tomás Fernández Domingo, que era un pensador político, hijo de Ludovino Fernández. Sí, no, eso no se puede ver en términos de las individualizaciones, porque cuando lo vemos así, en vez de ayudar a reforzar la memoria colectiva y el sentimiento de libertad, lo debilitamos. Y ustedes son gente de una tradición distinta. Sí, pero tenemos también que ponerle ojo a la ciudadanía, o sea, de que esté pendiente, porque de que eso no se debe repetir. Exactamente, claro, de que el que venga con una idea, que tal cosa, o sea, hay que tener mucho ojo con esto, porque entonces hay que aprender. Juegan con el sentimiento de una población en un momento para lograr un objetivo. Y no solo eso, sino que ellos mismos se encargan de reforzar y machacar eso para mellar y dañar la conciencia colectiva. Es verdad, pero los pueblos van acumulando hasta que sale. Este país no está más a la derecha ahora, y lo voy a decir con toda transparencia, es una de mis tesis. Cuando Trujillo lo mataron, ellos tenían poquísimos años, pero hay cosas que uno de niño se recuerda porque lo marcan. Me habían puesto la vacuna de la antituberculosis aquí, que se nos dañó a todos esa vacuna. Yo tengo la marca por aquí arriba, aquí, que parece que era otra cosa. Bueno, el crecimiento ayuda. Cuando eso sucedió, nos estaban poniendo la vacuna y anunciaron que Trujillo lo habían matado. Y en una guaguita de la sanidad, como decían, anunciaron: Trujillo no ha muerto, ni morirá jamás. Y el pueblo cogió la calle y cogió para allá, a celebrar que Trujillo no estaba muerto. Ni siquiera escucharon cómo terminó el tipo, porque vivirá eternamente en el corazón de cada dominicano. Pero todo el mundo se manifestó y se olvidó dónde él terminó, no escuchó ni lo que él dijo, porque psicosocialmente, este país estaba condicionado para que Trujillo fuera, como dice una niña, inmorible.
Sí. No se podía morir. Sin embargo, estaba muerto. Ni siquiera ataúd tenía. Y cuando eso se produjo, 3 días después que el pueblo reacciona y de verdad se admite que Trujillo está muerto, lo que el pueblo cogió fue la calle y no quedó nada de Trujillo aquí en términos simbólicos. Sí. Se movilizó el país y 2 años después había instalado en la República Dominicana, por decisión del pueblo dominicano, voto a voto y por encima de la oligarquía de este país, el gobierno de Juan Bosch. Es verdad que duró 7 meses. Pero 2 años después, ese pueblo que tenía 4, que había salido de una tiranía de 31 años, se fue a las calles. No solo las calles, cogió las armas y enfrentó el ejército más poderoso de la tierra. 4 años después. Y nos instalaron, a propósito de esa intervención, 12 años de balaguerismo, que el mismo trujillismo sin Trujillo. Y eso instaló y terminó de reconstituir el Estado Dominicano, dañando efectivamente y cerrando toda posibilidad de democracia. Y los herederos, cuando volvieron con Leonel, dejaron la Constitución del 2010 y convirtieron el artículo 155 en 110, porque lo dividieron y le aumentaron las capacidades de manipulación de esta sociedad a Leonel Fernández, que lo hizo haciendo una consulta nacional para no oír la consulta y hacer lo que le daba su gana y diseñar el poder a 40 años a favor de eso. Por eso vamos ahora al Bicentenario de la República dentro de 21 años y yo estoy seguro que lo que estamos hablando ahora lo vamos a hablar con el color que ustedes tienen de fondo aquí como estandarte, con la esperanza de que otra República Dominicana es posible. Este pueblo ha ido aprendiendo. Este pueblo ha hecho de la caída de la tiranía a la fecha de hoy lo que todos los pueblos de América hicieron, con guerras civiles, con levantamientos, con golpes de Estado, con cultura, con economías de otra fortaleza y con países diferentes en 100 años. La reforma universitaria en América Latina comenzó en 1918 en Argentina, donde fue nuestro Pedro Enrique Ureña en sus afanes antidictatoriales y buscando vida y buscando sobrevivir. Y la reforma en la República Dominicana universitaria, ustedes lo saben, deben ser guardianos los 3, o una buena parte de ustedes, se hizo aquí después de la Guerra de Abril. ¿Cuántos años cuántas décadas después? No es que andamos detrás de la historia, es que son procesos diferentes. Y ahora aquí hay en las bases de esta sociedad un nivel de cuestionamiento que dice lo siguiente, está en las encuestas. El 33% de la gente, el 33%, no lo digo yo, de los que son encuestados, que siempre resulta ser, en términos de la tradición electoral dominicana, más o menos el 61-63% de la gente que vota. Ese 33% dice que no quiere lo que está, ni quiere volver para atrás. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Entonces, cuando sus estudios dicen eso refleja lo que yo estoy planteando como una tesis del vacío no solo de liderazgo y de oferta política, sino de la crisis de nuestras instituciones. Entonces, no hay por qué perder las esperanzas. Lo que aportó Marcha Verde, que es posible desde la calle imponer camino, no han podido parar definitivamente el tema de la lucha contra la corrupción. No lo han podido parar. Está ahí. Está abierto y no se va a cerrar. Podrá haber, como el acordeón, momentos en que la flexibilidad lleva a cerrar y de otras a abrir. Y lo que pasó con Marcha Verde es una cuestión efectiva. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces se repitió Marcha Verde antes de tener el color verde aquí? ¿Qué pasó con los haitises? ¿Qué pasó con Barrigol? Con Barrigol. ¿Qué pasó con Loma Miranda? ¿Qué pasó con Bahía de las Águilas? Pero no solo eso. ¿Qué ha pasado aquí contra la militarización de esta sociedad? O sea, la presión política ha llevado a que ganemos cada vez más espacios de masa. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde estaban los PRDistas cuando había Marcha Verde? ¿Dónde estaban las bases del PLD cuando había Marcha Verde? ¿Dónde estaban las bases del Partido Revolucionario Moderno cuando había Marcha Verde? ¿Dónde estaban mis compañeros y mis camaradas de las izquierdas cuando había Marcha Verde? ¿Dónde estaban los ciudadanos de este país? ¿Dónde estaban las clases medias de las que ustedes 3 forman parte en este país? ¿Dónde estaban las clases trabajadoras? ¿Estaban o no en la calle por millones? Entonces, un problema de conducción. Entonces, no lo veas con tanta desilusión. Independientemente de que las cosas que suben bajan y de que hay cosas que hay que enseñarle al pueblo que no deben volverse a repetirse. El que se entrega, lo único que hay que recordarle es a Duarte. Cuando habla de los traidores. Sí. Punto.
para que la gente aprenda, pero traidores habrá siempre, gente que se venda o que se confunda, porque yo no creo que todo el que haya llegado a gobierno llegó por lo mismo, no lo creo. No lo creo. De verdad, ahora, hay símbolos que no se ponen en juego y la actitud del liderazgo tiene que ser responsable. Por suerte, el liderazgo de las fuerzas populares y del cambio siempre es muy cambiante. No lo olviden. Es la tradición, pensando en un 1 de mayo. ¿Cómo es posible? A veces yo pregunto en las aulas universitarias, sinceramente, ¿cuál es el día de la independencia? Y me dicen a coro, el 27 de febrero. Sí. Pero esto ha sido tan maleado y este sistema está pervirtiendo tanto esta sociedad que cuando tú le preguntas, ¿y qué día nació la República Dominicana? Primero hay un silencio y después alguno puede decirte lo que es. Porque aquí lo que se ha hecho desde el poder, y este gobierno está haciendo ejercicio doctoral en ese plano, es quitarle al pueblo la capacidad de razonamiento. Y gente como Leonel Fernández son capaces de decirnos a nosotros 4 que somos idiotas cuando dicen que el pueblo dominicano no razona. Sí razona, pues te sacó por haber depredado el Estado y te tiene en una situación que es el poder el que quiere rehabilitarte para que tú puedas intentar ser presidente de nuevo. Leonel es candidato porque no hicieron con él lo que dijo Marcha Verde. Por eso es tan sencillo. Y no olviden que en gobiernos anteriores le dio de todo. No solo se enfermó, casi se muere y se entierra propiamente ahí en la puerta de la Procuraduría General de la República por 3 bombitas lacrimógenas. ¿No se acuerdan? Cuando nada más lo llamaron. Esos todos tienen que estar en el banquillo de los acusados. Pero Fernando, aquí estamos hoy. Entonces, tú como sociólogo, politólogo y un hombre que uno viene de abajo luchando. A veces uno dice, ¿de dónde saca esta manera? Ya hay gente que hubiese salido corriendo o sumádose, como tuvimos nosotros cuando entró el PLD por primera vez. Teníamos unos sociólogos, amigos tuyos, amigos míos, los analistas grandes que terminaron diseñándole al PLD la forma. No, cuando salimos del balaguerismo de los 12 años, muchos de mis compañeros, incluso de la izquierda, terminaron en el gobierno, en el Palacio. Claro. Que son ahí. Fafa pasó a ser un funcionario de gobierno, por ejemplo, a quien yo respeto muchísimo. Fiquito era asistente y éramos del mismo barrio. Carlos Dores Cabral, con el que trabajé. Te hablo de Marco Villamán, amigo tuyo, amigo mío. Sí. Terminaron diseñándole al PLD la forma de cómo debían entonces sociológicamente mantenerse. Naturalmente, Carlos Dores y, por ejemplo, Marco Villamán no eran 2 corruptos que se fueron, sino 2 gente que se equivocaron políticamente. Exactamente. Pero hay gente que no, que se corrompió de verdad. Y es lo que tú dices, o sea, esto hay que explicarlo para que la gente lo entienda, pero distinguiendo las cosas, porque si no, acabaríamos con medio país. Pero ¿cómo vamos a hacer, Fernando, ahora mismo? El contexto es que uno viene del trabajo popular, venimos de Copadeva, venimos de fundar Participación Ciudadana, que para mí que fue como la base para que después gente Marcha Verde tuviera también otras fuerzas, porque en la historia hay que reconocer que hicimos un gran trabajo para que se fundara. Está ahí. Copadeva está ahí todavía. Está ahí. Ahora bien, estos jóvenes de hoy, en la sociedad líquida de Bauman, en la infocracia, estos jóvenes que hicieron en la Plaza de la Bandera manifestaciones muy voluntarias, son muchachos que por miles y miles venían de los barrios clase media. Ahí por primera vez nosotros vimos los muchachos de los barrios, de los Guandules, la Ciénaga, el Capotillo, allá, junto con los jóvenes de la clase media con y alta, junto ahí, Popi y Guaguá. Profanamos las bases y los espacios de la oligarquía. Claro que entonces, sí. ¿Cómo le explicamos a esos jóvenes que hoy muchos se sienten decepcionados porque el cambio nada más se convirtió en un eslogan, no en una realidad? Nosotros los educadores populares, que yo me quisiera ir para Estados Unidos, de verdad te lo digo. Allá la cosa está dura. Pero me quisiera ir porque uno dice, o abandonamos esta lucha o la enfrentamos. ¿Cuáles serían los elementos constitutivos? Tú hablabas de Duarte, hay que retomar Duarte, la génesis nuestra. Pero hoy, ¿cómo le podemos decir a esa gente frustrada? Señores, vale la pena seguir luchando por este país. Y olvidémonos de la popicracia y vamos a seguir adelante. La frustración no creo que es del pueblo. Los pueblos, esa es su conducta histórica. Yo dije lo que pasó con la independencia. Aquí fue, en el 21 hubo un intento. Y la forma en que se concibió terminó no solo impidiéndola,
pero la realidad global terminó con 22 años de presencia en este lado de la isla de Haití. No existía la República Dominicana. La República Dominicana surge a partir de y después de, pero incubada en ese proceso desde antes de la independencia efímera hasta los 22 años después. Después ha sido tortuoso el camino, tortuoso, pero ha sido tortuoso avanzando. Hoy no estamos, desde el punto de vista histórico, más atrás. Estamos en condiciones en que esos poderes tradicionales no pueden seguir como han andado. Primero le pasó a la tiranía de Trujillo y después en el intento por construir la democracia ha pasado con estos partidos. Yo sencillamente hago una pregunta: ¿dónde están los dos partidos del sistema político? ¿Dónde están? Partido reformista que se instituye para recomponer el trujillismo, por lo que había pasado con el PRD y la Revolución de Abril. Pero ¿dónde está ese PRD? Ahora, era una franquicia en manos del PLDismo, pero no se sabe de cuál de las dos fracciones, porque la trabajó Danilo y la capturó Leonel. Ahora ni de Leonel ni de Danilo. Ahora la pelea es entre, oiga bien, la franquicia del PRD está peleada ahora entre Abinader con la mediación de Hipólito, que quiere ser más fuerte para tener una mayor cuota cuando él no podrá encabezar absolutamente nada. Por eso la presidencia de su hija no es ya es fallida. Ahora probablemente lo que va a hacer es presidenta del Senado, si es senadora de la capital. Porque son de los cambios políticos que se dan aquí, y lo veremos en unos días, porque aquí los plazos se están cerrados. Es el juego político. Claro, pero sí dicen incluso que Pacheco va como candidato. Pero a la alcaldía, porque tienen que recomponer el tema de la reelección, porque la reelección resulta cuesta arriba, en un partido donde no hay liderazgo y en un presidente que no es líder de nada. Exacto. Porque ese es el gran problema. O sea, el liderazgo hegemónico se quebró. ¿Qué pasó con los partidos tradicionales? Reformistas y PRD se fueron. Ojo, con lo que vino de ahí, dos partidos. Sí. Dos partidos, ¿cuáles? El PLD se fracturó en dos. Y cada una de esas fracciones no significan lo mismo como fracciones. Y el PRM, que resulta de eso, con la ventaja de que tiene el gobierno, tiene la crisis interna planteada. No lo digo yo, lo dice Alburquerque, lo dice Guido, y lo dicen otros que tienen menos nombre. Entonces tenemos un sistema político que no tiene ofertas creíbles y que está en el marco de una crisis, sin liderazgo hegemónico. El último líder hegemónico de las clases dominantes murió, se llamó Joaquín Balaguer. El último y el único consensual para todos los efectos de los grupos dominantes, porque incluso siendo trujillista, siendo la expresión del grupo trujillista en nuestra oligarquía y nuestra clase dominante, Balaguer tenía capacidad de ascendencia en la parte cívica, y por eso siempre lo fracturó y se sumaba un pedazo dependiendo de la coyuntura. Balaguer enseñó la maldad en el ejercicio del poder. Leonel la aprendió muy bien. Danilo fue un ejemplo peor, porque la historia se repite, decía Mal, como si dijéramos dos veces. Sí. Una vez como comedia y otra como tragedia. Entonces al país le pasó eso y hemos vivido una tragedia institucional que ha parido instituciones que no funcionan. No lo digo yo, son sus encuestas. Funcionan las instituciones de este país. Diste una primicia ahí. Una primicia. Tú diste una primicia. ¿Cuál fue? De Carolina. No, esa reunión fue el viernes. Incluso aquí esa fue la última el viernes. La última el viernes. Sí. Y hay que convencer a Pacheco, porque él no quería. No, Pacheco sí. Pacheco no quiere. Él no quiere. Pero se dio. Pero Pacheco no puede seguir siendo presidente de las cámaras. Y incluso. De la Cámara de Diputados. No claro puede. No, entonces, va a abandonar él. Mentira. No. Y menos viniendo de Cristo Rey. Incluso va a repetir Raquel como vicepresidenta. Los poderes la quieren. Eso es. Sí, pero ahí hay un problema. Porque hay que tener espacio para las negociaciones. Sobre todo porque hay un acuerdo prácticamente tomado en el PLD y el Fuerza del Pueblo para las elecciones municipales de febrero. ¿Cómo? Entonces aquí de hecho vendrán, y esto creo que es un tema que tiene que ventilarse aquí para que la gente abra conciencia y para que no manejemos esto con desesperanza. Aquí vienen las elecciones de febrero próximo, una fractura de los estamentos del poder político. ¿Por qué? Porque al final ahí no se sabe, sea un arroz con mango tan grande, que se va a convertir las elecciones de febrero en un espacio incluso de expresiones alternativas. Claro, oigan bien,
lo digo aquí ahora, de expresiones alternativas a ese partidismo corrompido por una razón elemental, porque eso se va a convertir en la primera vuelta. Aquí no habrá el año que viene 2 vueltas, 3. Porque las de febrero son exactamente lo que pasó cuando se fracturó el PLD en las convenciones de los partidos. ¿Quién gana en el 2024? Yo pienso que no debe perder el pueblo. Y eso solamente se logra si se es capaz de entender que aquí el oligopolio político está en quiebra. Y eso se va a empezar en febrero. Y aquí va a haber segunda vuelta por una razón elemental. Elemental. Porque el nivel de descrédito, no lo digo yo, lo dicen sus encuestas, dice que en mayo no hay solución al problema presidencial. Y cuando pasemos de mayo tendremos un Congreso mucho más fracturado que el actual, y fracturado de verdad. Ya vemos fracturado y repartido mucho más los ayuntamientos, y entonces en la segunda, que va a ser la tercera vuelta, aquí estamos a la puerta de una crisis de carácter político. ¿Qué le conviene a este país? A este Leonel país, Fernández, Abel Martínez o Luis Abinader en el 2024. lo primero es que ya esas 3 cosas no le convinieron, Pues entonces no hay porque nadie. el último no hay nadie. que era el cambio pasó a ser la reversa. Pero entonces no hay nadie. Entonces, No, es que por eso es que el análisis no se puede hacer así. Hay que hacer el análisis en materia de fuerza política. Yo le pregunto, ¿camina este país a una situación de sacudimiento de la gobernabilidad, viendo su crisis y la ausencia de liderazgo y de ofertas políticas? No caminamos a eso. Entonces, ¿por qué no apostar a que el pueblo de este país tenga otra conciencia y a que los ciudadanos hay una nueva juventud que está surgiendo en la clase política, porque de verdad el sistema político se ha visto como quebrantado, ya no tiene esa misma credibilidad. ¿Pero hay por qué en la clase política? Pero, por ejemplo, bueno, no sé si un outsider, ojalá que no venga un outsider que diga yo soy la salvación de este país, y pase como en otros países de Latinoamérica que le ha ido de mal en peor. Ojalá no sea así. Todavía creo que esto no No hay va a un pasar solo aquí. ejemplo Pero, por de que al pueblo de América Latina en ningún caso le haya ido mal habiendo salido del Pero partido homosexual. Un solo ejemplo. Pero por No hay ejemplo, malo. hemos visto una nueva generación política que tiene un compromiso, que tiene nuevas propuestas y Aquí. Claro que sí. ¿Cómo se llama el diputado de Opción Democrática? Tenemos varios jóvenes. José Horacio. José Horacio. Bueno, tenemos Juan Dionisio. María Teresa. Tenemos a Orlandito Jorge Mera, también No, Jorge Villegas, tenemos también Omar Fernández, tenemos otros. Tú me disculpas. La Ullama da calabaza. Bueno, pero algunos de ellos han pero presentado la tradición buenas popular, la propuestas. sabiduría popular, la Ullama da calabaza. ¿Qué nuevo ofrece el hijo de Leonel? O cualquiera de esos que tú mencionas. ¿Qué nuevo? ¿Cuál planteamiento nuevo tiene? Pero Omar tiene buenas iniciativas y buenas ¿cuál? propuestas. Pero una. porque ese hijo de Leonel Fernández No, pero hay que David, satanizar. no es eso, no es biológico, pero dime una. Yo dije la Ullama no da calabaza, Bueno, es el él ha partido. presentado buenas... Bueno, ¿Cuál pero, propuesta? A bueno, país. pero él tiene buenos proyectos. Por ejemplo, habló contra la APP y la privatización y los fideicomisos. Habló contra la corrupción, planteó la necesidad de que hay que profundizar la lucha contra la impunidad, planteó democratizar este país, planteó replantear la Constitución de la República, reformándola. Pero ha llevado buenas propuestas a favor del pueblo. Ahora, si no lo toman en cuenta, bueno, por ejemplo, él planteó, por ejemplo, un tema que para mí me interesa. Tenemos el tema del proyecto a la modificación de la ley de protección animal. Tenemos también el tema del centro de criminología también que él quiere llevar a cabo aquí en el país. Tiene otras buenas propuestas. Y también Orlandito. Discúlpame ahí. Discúlpame ahí. Mira, por eso. De que no va acorde a lo que tal vez ustedes como partido, partido no, movimiento, perdón. Bueno, imagínense. No, pero una cosa elemental. Este país resuelve, pon tú que nosotros tengamos a John Jay College de New York en el país. Y que para tratar el tema de la criminalidad, el Congreso decide una ley que nos recrea aquí el John Jay College. Lo máximo en materia de justicia criminal. Le conozco y además aquí he sido parte del Instituto de Criminología de la UAS en la parte de investigación. Es como para prevenir. Es un tema no, está bien para prevenir. Lo estoy diciendo que conozco un poco el área por el tema. Si nosotros tuviésemos la continuidad también ¿cómo es? De gobierno también, creo que también llevó a cabo algo. Pero bien, digo, si tú coges los dos proyectos, incluso ese otro, y tú dices, eso refleja y da respuesta a los problemas centrales de la institucionalidad y la vida del país.
Si tuviéramos esas tres cosas, el país cambiara. Pero es verdad lo que usted dice, pero lamentablemente ninguno de esos diputados y ninguno de esos senadores han llevado una propuesta que les resuelva los problemas en este país. Hay otros diputados que han hecho propuestas buenas. Esas tres vamos a poner que sean buenas y otras más. Eso no refiere, mira, cuando se hace un análisis de un país y se hace un análisis de un órgano como el Congreso, el problema no está si un diputado una cosa u otra, porque la golondrina no hace la primavera. No se trata de un hecho. Yo le digo, que ¿en qué se diferencia él de su papá? Políticamente. No estoy diciendo genéticamente, porque es imposible. Políticamente él puede tener nuevas ideas. Pero que puede. O sea, porque yo lo que digo es que es que eso es soñar con las personas. No son como si fueran problemas individuales. Lo que pasa es que yo veo que es injusto que, por ejemplo, en el caso, y hay otros, por ejemplo, como Orlandito, Faride, que vienen de una generación política, y en este caso yo considero que es injusto que Omar Fernández, que a mi parecer es un joven con mucho talento, un joven que ha mostrado incluso tener su luz propia, porque es hija del doctor Leonel Fernández, hijo, y su papá tal vez tenga luces y sombras dentro de su gobierno, no hay por qué satanizarlo. No, yo no lo estoy satanizando. Claro, pero usted me está diciendo a mí qué es la diferencia de su papá políticamente. Políticamente. Pero qué problema. ¿Sabe por qué? Porque él es del mismo partido. ¿A quién pero va a que representar? sea del mismo político no significa él no va a sea representar igual a sus ancestros. Él va a representar políticamente un partido. Son delegados y expresiones de partido. Yo te refiero, este país tiene una serie de problemas fundamentales, que tienen que ver con su economía, que tienen que ver con la deuda externa. Salud. No, la luz no es un problema fundamental. Salud. Pero antes de salud, nervios de la economía, porque salud tiene que tener dinero y política para eso. Aquí hay dinero, pero la política es otra. La política es que la vicepresidenta de la República y otros y el ministro de Salud hagan negocio con el tema de la salud, con la medicina, con estas cosas y con las construcciones, para ser directo en el problema. Eso no es salud, ni es política de salud. Eso es política de acumulación capitalista. Pero ¿cuáles son los problemas centrales de este país que tienen que ver de su economía con el desarrollo industrial, con la deuda, con los impuestos, con el financiamiento de los productores, con el problema del control y el ordenamiento del mercado, con acabar la sinvergüencería y la discrecionalidad y el financiamiento de los que tienen y no a los que no tienen, con una orientación de la política económica para tratar de salir de la pobreza en las condiciones en que estamos, que permita generar empleo sin entregar el país, por ejemplo. Esas son cosas fundamentales. Yo no estoy planteando una posición ideológica, yo estoy planteando lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo que la hizo el PLD. Eso que dice de ahí, ¿por qué eso no se hace? ¿Por qué? ¿Cuál es la posición que tiene ese que quiere ser no solo legislador, sino que a lo mejor ahorita está aspirando un poco más allá? ¿Qué plantea en relación a esas cosas? Eso se resuelve con esos tres proyectitos que tú referiste. Bueno, proyectico, no tiene nada que ver con lo que es fundamental. Por lo menos está presentando iniciativa, ¿no? Como otros que van allí y se sientan y que lo llevan allí y no hacen nada a favor de una población. Yo te puse de ejemplo. No tengo que defenderlo de manera pero yo te puse de ejemplo. Pero yo creo que hay que darle espacio. Yo te puse de ejemplo a un diputado que creo tiene mucho más formación, mucho más experiencia y ha presentado proyectos también. Y nadie lo menciona porque es de izquierda. Juan Dionisio Rodríguez. O te pongo a José Horacio. Mucho más iniciativa y mucho más formación y mucho más capacidad, pero tiene menos cuarto y menos capacidad de bulto. Lo que pasa es que José Horacio a veces, a través de, no sé, en algunas cosas como y ese viene de la clase media alta, tradicional y casi oligárquica, José Horacio. Sí. No es un pobrecito, salió de un barrio, yo lo sé, pero es una persona buena. Pero y como es otro, en el PLD, en el PRM, en todos esos partidos. Esa es la nueva generación. Hay gente, nueva generación eres tú y yo también. Sí, pero me refiero a esos jóvenes políticos en nueva generación, eso es lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que nos ofrecen, porque precisamente es el proceso de recambio que tienen y la capacidad infernal de recambio que tienen las élites dominantes. Búscate, óyeme bien, porque qué bueno que pusiste el tema. Búscate los grupos dominantes de este país. Y búscame, óyeme bien, búscame los hijos de los dirigentes del PRM y del PRD viejo. ¿Cuál es la función que tienen ahora y dónde están? Los apellidos de Can, los apellidos Leodón, los apellidos tal, búscalo. Son los viceministros y los ministros y esas cosas. Aunque no sepan de eso, pero hay que contentar gente y dar espacio. Y eso pasó en el PLD también.
Pasó en el PLD y sigue pasando. Y entonces, cuando te quieren recambiar el liderazgo político, tienen que poner al hijo y al sobrino. Mira qué cosa. Por ejemplo, un ejemplo de lo que está pasando ahora con el expediente último o el escándalo último. Bijou Group, dueño de la Texaco, la otra dueña de la Shell, funcionaria del mismo grupo económico extranjero, además, vinculado en este caso a Haití y a Miami, porque no es Haití nada más, es un grupo de Miami, es un grupo de interés para Canadá, el GB Group, ¿no? Cuando tú buscas eso y buscas a los funcionarios que nombran, ¿a quién nombran? Nombran al que es asesor legal, al que es gerente financiera, a la que es tal cosa, y los ponen todos a dirigir el Ministerio de Energía y Minas en esa área. En esa área. ¿Qué están haciendo? Eso es como si tuvieran el mismo apellido. No es el problema de apellido, es el problema de función y de relación. Eso crea problemas. Entonces, cuando tú pones a los familiares a que hagan eso, pasa lo que pasa. Y ocurre lo que ocurre. No importa que sea nuevo, el problema no es la edad, son los conceptos. El problema no es la generación de que nueva, son las ideas. Son vino nuevo en copa vieja, como dice la canción. Representan lo mismo. ¿Cuál es la posición de la economía de este país que creen esos jóvenes que se han mencionado aquí? ¿Qué creen de la deuda externa? ¿Qué creen de la dependencia? ¿Qué creen de la falta de soberanía? Lo que probablemente van a hacer rápidamente es anti-haitiano. Probablemente, sí, porque eso está de moda. Exacto. Mira, Fernando, sin desperdicio tu análisis a profundidad y con la experiencia que tiene y académicamente sólido. Oye, Fernando, independientemente de que ahora el liderazgo político dominicano está en crisis, hay un clivaje interno. A ti te queda mucho tiempo en esta parte del programa. ¿O se nos acabó? No queda todavía. Porque no se nos olvide lo de Barry Gold. No, ahí va. Claro. Este es el único canal que ha hecho 2 documentales sobre la Barry Gold, apoyando a las comunidades. Vamos a entrar en eso. Ahora, ¿tú no piensas que en el contexto actual, el país, frente a lo que es la capacidad de marketing político, para crear percepción todavía, aquí no hay un político ni un candidato que sepa manejar mejor el marketing político que Leonel Fernández, que precisamente hoy, en un desafío nacional, si se quiere, a un lugar icónico como es el Puente de la 17, ya ahora mismo me imagino que están llegando gente ya, por esa capacidad de convocatoria que tienen ellos. Hoy harán una manifestación que me imagino que será grande por la capacidad que tiene Leonel Fernández en manejo de marketing político, y que quieras o no, aunque el último líder que tú mencionaste, que tuvo el país, hoy por hoy, yo creo que es innegable que la figura de Leonel Fernández todavía tiene un gran peso dentro de las falencias del propio sistema en esa crisis que tú hablas del liderazgo. Esa percepción mercadológica de esa fake news, de esa posverdad, de esa sociedad líquida y ese manejo de la percepción, ¿tú crees que de cara al 24 nosotros tengamos posibilidad diferente a que vuelva Leonel Fernández ante lo que Julito Jacín acaba de decir, que hay una leoneomanía en el país? Mira, yo pienso que los procesos políticos en estos tiempos, estás hablando de Bauman, ¿no? De sociedad líquida, estamos hablando de modernidad, de posmodernidad. Bueno, ya nadie se refiere, algunos lo sacan a veces hasta de que terminamos la historia, ¿no? No sé dónde andamos, pero sí, hay en estos momentos la posibilidad de generar no solo apariencias, sino de crear fenómenos que te impacten. El mejor de ejemplo fue todo lo que ocurrió después del milagro brasileño en América. América siempre ha trazado pautas para la historia, a pesar que hasta nos descubrieron, ¿no? Cuando di que nos descubrieron, entre los mayas y los incas, había de todo. Había astronomía, matemática, medicina, de todo había. Había capacidades de construcción igualitas que la de los egipcios para hacer pirámides. Aquí, sí, entre estos indios de mala muerte. Pero bueno, nos descubrieron. Ahora pasa también.
En el caso nuestro de la vida política y de liderazgos como el de Leonel, yo pienso que es necesario reconocerlo desde el punto de vista sociológico como un esfuerzo de construcción de un liderazgo que, no te olvides, es el producto de la articulación forzada de dos liderazgos, de dos. La manipulación de uno y el aprovechamiento del otro. Porque eso que se menciona como liderazgo de Leonel Fernández no es una acumulación natural, no, es una construcción artificial. Por eso le pasó, digo yo, como dice el pueblo dominicano, como el azul de Lolita, que llegó, se puso de moda y empezó a morir o desapareció. ¿No se acuerdan de la 27 esquina Kennedy? El camino malo está cerrado. Balaguer y Bosch. Pero no Balaguer y Bosch. Balaguer y no Bosch. Porque Bosch no era él en ese momento, sino que había llegado ahí el resultado de la manipulación por su estado, por sus condiciones y el aprovechamiento de su condición psicológica, de su matriz psíquica, de su condición, de cómo él era, de su manera de ser. No estoy diciendo que estuviera loco, en lo absoluto, todo lo contrario. Leonel es el producto de eso. Y de una construcción que hizo un equipo, un grupo, del que Danilo fue el armador. Y por eso la promesa era tú ahora y yo después. Y así sucesivamente. Y después se lo proyectaron en el segundo periodo hasta el 44, fecha que estoy refiriendo ahora. Eso se interrumpió porque la vida es más rica que lo que uno dice de ella. La realidad es más rica de lo que uno cree. Uno nunca la ve completa, por eso siempre es posible averiguar algo nuevo, se dice no solo filosóficamente, sino metodológicamente, científicamente. En el caso de lo que es el leonelismo, ahora, no es una corriente de pensamiento, es una impronta política, no es una corriente, una perspectiva filosófica. No es la recreación de un pensamiento sobre la sociedad dominicana y su futuro, no, porque si usted toma a Leonel, debería que el pensamiento de Leonel estar centrado y ¿cómo se llama? Disuelto, entregado en la Constitución del 2010, que es su producto. Y cuando usted ve eso, se da cuenta que no es así, se da cuenta que no es así, que es la chapucería constitucional que vamos a seguir pagando nosotros. ¿Sabe qué dice la Constitución del 2010? Que en este país la Constitución dice debe distribuirse la riqueza, no el ingreso, ni los beneficios, la riqueza. Y distribuir la riqueza es distribuir la tierra, es distribuir la propiedad industrial, es distribuir el producto del trabajo y es distribuir los beneficios. En el concepto de riqueza, no de izquierda, elemental del capitalismo. Si la Constitución dice hay que distribuir la riqueza, no el ingreso nacional, la riqueza. Y la riqueza es una cosa muy concreta que está definida hasta en Progreso y Miseria, de Henry George. Doctor, una pregunta aquí. Por ejemplo, hemos visto que usted ha expresado, y lo estamos discutiendo, por ejemplo, del vacío político que hay, o sea, de liderazgo a nivel nacional, por ejemplo, de proyectos que tengan que ver con la impunidad, la corrupción, la salud, temas sociales que están latentes, los mismos problemas. ¿Por qué del movimiento, por ejemplo, Marcha Verde? ¿Han pensado, por ejemplo, ustedes llevar tal vez un candidato, algo diferente, un outsider, como lo hablábamos ahorita? No necesariamente tiene que ser, en el caso presidencial, Luis, Leonel o Abel Martínez. O sea, ¿han pensado llevar a alguien fuera o ustedes están trabajando en estos temas? Porque a veces es fácil tomar posición sobre temas que están latentes, pero a la hora también de llevar una propuesta es algo diferente. ¿Ustedes han trabajado en propuestas, en proyectos? ¿Han presentado? En el país actualmente, y va a salir, a terminar de concretarse ahora, hay esfuerzos que procuran generar la construcción de alternativas diferentes a las ofertas actuales. Están en desarrollo. No es un proyecto de un movimiento político-social, ni puede serlo. Los movimientos políticos sociales llegan, se van.
dejan un sedimento, dejan un producto y eso puede repotenciarse o no y reaparecer de nuevo como otras cosas. Marcha Verde es la continuidad y la reencarnación del colectivo de organizaciones populares, el colectivo de los comités de lucha. Tú conoces, tú vivías en la zona norte. ¿No puede salir un outsider de allá adentro? Sí. Los llamados outsiders es la manera en cómo desde la propaganda actual se sitúa un problema que es hijo muy directo de la realidad económico-social, que es que la crisis económico-social abrazó toda la sociedad y se expresó como crisis sociopolítica y como crisis político-institucional, y eso afecta efectivamente los liderazgos y por tanto genera nuevas instituciones y nuevos liderazgos. Entonces, en esos procesos el movimiento social como movimiento social, que es complejo, complicado, diverso, abigarrado, genera cosas, y eso ha pasado aquí. Vendrán otras marchas verdes, como vendrán otros colectivos, otras conferencias, otros comités de lucha, otras formas, como se llamen, no sé, pero va a aparecer. Ahora, eso es la vida social. Expresado políticamente, aquí hay una cosa que ha llegado, que es que la crisis de los partidos abre la posibilidad de expresiones alternativas. Claro. Si ustedes ven lo que ha pasado en América Latina, no son los partidos tradicionales, sino nuevas formas de acción política. Por ejemplo, el MAS en Bolivia, que incluso fue derrocado a través de una maniobra pseudo-constitucional y terminó volviendo a ganar y ahora se reafirma, ¿no? Pensadores tipo García Linera, no es un hijo del pueblo, un campesino, un indígena, ¿no? Pero García Linera es un pensador político, un sociólogo, que era vicepresidente, ¿no? Todo eso ha pasado acá. En Venezuela tuvo otras características, en Perú ha tenido la suya, en Brasil, en Ecuador. Evo Morales. Sí. Entonces, Gustavo Petro ahora, que es de una calidad absolutamente diferente y de un proceso totalmente diferente a nosotros. Supuestamente todos esos son outsiders. Entonces, el llamado outsider es un producto histórico que ha sido llamado de esa manera por algunos. Aquí en el país, en el marco de la crisis del sistema político y de las ofertas, evidentemente que hay un reclamo creciente de la sociedad en que algo tiene que ser distinto. Entonces, aquí hay una serie de propuestas que se han hecho y, por ejemplo, aquí hace 1 año y pico surgió a través de una iniciativa ciudadana de la que yo he sido parte, el Espacio Progresista, que procura plantear la necesidad de situar la República Dominicana a la hora de América Latina y que todo lo progresista, lo alternativo, no solo de izquierda, sino esas fracciones y sectores del progresismo que están presentes, incluyendo en los partidos tradicionales en diferentes medidas, se articula y constituya una propuesta alternativa. Y se ha planteado incluso hasta tener un método común para elegir los candidatos, etcétera. Ahora mismo se está en ese proceso y se están trabajando. Y hay un conjunto de 10, 12 entidades, grupos y organizaciones y movimientos locales que se han estado articulando y algunos de ellos ya llegaron a poner en común cosas de manera que se articulen procesos unitarios. Hoy, día 1 de mayo, por ejemplo, casi todos esos agrupamientos tienen una manifestación que no es ir a celebrar un cumpleaños a Leonel en la 17 o a generar confusiones en el espacio histórico de Peña Gómez, donde está hasta el busto de Peña Gómez. No, es el aprovechamiento de la fecha del 1 de mayo, no para conmemorar el 1 de mayo. Es para hacer una utilización de la fecha y hacer una acción política electoral de Leonel Fernández celebrando el 1 de mayo. Paralelamente a eso, en el Parque Enriquillo, ahora ya debe estar eso lleno de gente ahí, voy de aquí para allá, hay una gran manifestación que sale de ahí y termina, como es la tradición, en el busto a Mauricio Báez que hay en la San Martín con Barahona y Kennedy. Son cosas diferentes. Antes que Pedro haga su pregunta, usted está hablando ahorita de José Horacio, un joven brillante, de verdad, y con mucho futuro. Pero usted vio un video que él hizo de ayer el Congreso, que usted dice que tal porque no se le da oportunidad. ¿Usted no vio un video en TikTok? Él bailando toquicha. No lo vio. No lo he visto. Entonces, ¿pero qué pasa? Esas son de las cosas que tal vez uno tiene que ver en qué que están enfocados algunos congresistas y en lo que tienen que ser. Porque un congresista bailando toquicha afuera del Congreso, cuando el Congreso es solemne, deja mucho que decir, y el mensaje detrás, sobre todo de toquicha, pero cada quien, ¿verdad? Mira, pero a mí me parece incluso oportuna tu crítica.
Me parece oportuna tu crítica. Yo no conozco el video, pero debo decirte una cosa. No conozco a Toquicha mejor. Desgraciadamente, los dueños del país, que son los que promueven esa porquería, ya me la dieron a conocer. ¿Verdad? Entonces, son los dueños del país. Entonces, yo, aparte de criticarlo a él y criticar a la propia Toquicha, yo critico a los que hacen negocio con Toquicha, hablando de otra cosa, y son dueños del país. Pero como congresista, él no puede estar promoviendo lo malo. Creo que hay que examinar el asunto. Yo te prometo que lo voy a examinar. Ahora, sin embargo, fíjate cómo justamente de todos los llamados jóvenes que se han presentado acá ahora, el único que ha tenido propuestas políticas alternativas al sistema político, a la porquería que vivimos, a la corrección, a la impunidad, a la falta de soberanía y a la subordinación a los Estados Unidos. El único que lo ha planteado es al único del que te ha salido una crítica. A los otros te salió un reconocimiento. No, pero me gustaría que usted me refrescara. Porque yo lo desconozco. Te estoy refrescando, incluso entrando un poco en conflicto, y tú me disculpas, yo no con la lógica. Jamás. Al contrario, yo estoy encantada con usted. Yo lo voy a invitar para mi programa Perfiles. Lo comprometo públicamente. No hay problema. Y yo te aseguro que me encantaría estar. Además, habla de perfiles, no importa de cuáles sean, pero incluyendo los propios míos, que debo tener algunos. Muy buenos. Pero lo que te quiero decir es, fíjate cómo de los jóvenes, eso... Pero dígame un proyecto de ley que haga parto de lo que hay. Yo creo que hay que pasar balance. Pero ¿cuál proyecto de ley él tiene bueno que quiero conocerlo? Discúlpame, no sé. Ni vine preparado para eso, ni soy un experto en José Horacio. Lo que yo sé que políticamente José Horacio es un joven que ha hecho planteamientos que tú estás reconociendo aquí, que lo distinguen entre todas las cosas. Quedaron un tema pendiente, Fernando, Barrigor y esa parte. Tiene que volver. Porque esos temas de Barrigor debemos abordar. Que hay una situación especial que me hubiese querido gustado tratarla, porque, por ejemplo, yo tengo una carta de Juana Barceló, dirigida a mí, del día 17 de este mes, fechada el 17 de este mes, fechada el 13 creo, el 17 la recibí, donde me dice que yo, me amenaza de que me va a someter a la justicia. Sí, Juana Barceló. ¿Pero por qué? Porque por las manifestaciones que hemos hecho y que este medio ha cubierto, y lo que hemos planteado de los campesinos, de la situación, de la falta de transparencia de Barry, del desastre ambiental que ha creado, y además de la estafa que significa el contrato que le hace beneficiaria de la principal riqueza mineral aurífera del país. Y tengo una amenaza de que me va a someter, y esto está en el marco de una discusión mundial. En el día de mañana hay una reunión mundial de accionistas de Barry en Canadá, donde habrá una protesta, incluso denunciando el caso dominicano en físico allá, personas, y además a nivel de redes y de medios alternativos, como la hemos hecho ya en múltiples ocasiones y como la tenemos de manera permanente en física, y como están los campesinos encadenados allá en Cotuí desde hace años, exigiendo salir debajo de una presa de cola, que yo quisiera, ustedes, le voy a enviar un video sobre esa presa, un reportaje hecho por un periodista italiano, que se puede usar, se puede pasar. Uno. Y dos, los videos nuestros, tomados en dron, de la presa de cola y de toda esa zona, para que el país pueda ver, volver a ver o reiterar la mirada sobre una situación dramática que puede generar en este país lo que pasó en Brasil cuando Bramadino, que se arrasaron comunidades, una presa mucho más chiquita que esta, un tercio de la de aquí, que no era de oro, sino de hierro, donde el tipo de contaminante también es absolutamente diferente, y aquí puede barrer con 400, 500 familias directas que están ahí debajo de la presa de cola y con todo lo que está por ahí. Este país tiene que ponerle atención en eso. Qué bueno que ustedes han sido un medio que se ha preocupado por eso, y ojalá podamos tener rápido la oportunidad de discutir esto, porque yo quiero reiterar todo lo que he dicho de Barrigor y todo lo que hemos dicho, y lo que hemos dicho en el país y ante el mundo, y lo que vamos a decir mañana en Canadá y el próximo junio en Senegal, cuando se reúne el Mundial que discute las cuestiones de las industrias extractivas y particularmente de la minería. Esto es importante, y qué bueno que ustedes están abiertos a eso. Gracias por eso. Un compromiso de volver aquí, porque estamos a seguir educando a la población sobre estos temas
Así es, de verdad, señor Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que lo voy a llamar para perfiles. Ahí vamos a tratar esos temas. Yo solo para adelante. Comprometido. Así es.